Vendiendo un libro que se llama La Carta. Este libro que escribió Claudio Pagura es un muy buen libro que habla acerca de cómo Dios está detrás de todas las circunstancias de la vida y se está vendiendo a un precio de preventa, 20 pesos. Mi esposa está anotando a todo aquel que quiera recibirlo. Si no, después cuando esté editado se calcula que va a estar entre 35 y 39 pesos, así que casi que lo estamos pudiendo comprar a la mitad de precio. Si alguien está interesado en este libro, lo recomendamos, es un buen libro. En 20 pesos lo podemos conseguir, mi esposa va a estar anotando allí. Señor, te rogamos esta mañana que al abrir tu palabra podamos oír con claridad tu voz, tu consejo, tu enseñanza. Nos sentamos a tus pies, allí como cuando tus discípulos iban a estar cerca tuyo y oírte, así queremos esta mañana seguir oyéndote. Gracias por tantas palabras hermosas, tanto ánimo que nos diste durante este periodo de culto, pero ahora queremos seguir oyéndote. Háblanos, que tus siervos oyen, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba en duda sobre qué compartir. Vino un hermano a preguntarme de qué iba a hablar antes de empezar la reunión y le dije, la verdad que no sé. Tenía 2 o 3 palabras dando vuelta en el corazón, pero la reunión, en la nota del Espíritu Santo, me confirmó sobre lo que debo hablar. La nota fue la consolación, el consuelo, el ánimo. Y quiero hablar de un discípulo que tenía ese nombre. Hay un discípulo en las Escrituras que se llamaba, o le pusieron por sobrenombre, el Hijo del Consolador, el Hijo del Espíritu Santo, o el Hijo de la Profecía. Y ese discípulo era Bernabé. Nosotros estamos metidos en todo este proceso de tratar de establecer una comunidad de discípulos en cada lugar del país que tenga más de 1000 habitantes. Le hemos llamado a esto Proyecto 2020 y hacia eso estamos direccionando la fe, la obra, el esfuerzo, queriendo que toda la nación, todo el mundo, venga al conocimiento del Señor, y estamos apuntando en conquistar el barrio donde estamos, apuntando a extendernos a barrios donde vivimos, a barrios más lejanos donde no hay obra, pensando en las localidades más cercas de Rosario y tal vez pensando en otras localidades más lejos, y algunos ya con una oración muy clara en el corazón de poder extenderse a otras latitudes. Y si pensamos en la obra, no podemos pensar en obra si no pensamos en obreros. La obra se puede realizar porque hay obreros. Si no hay obrero, no hay obra. La obra es algo que se hace con algunos que llevan adelante ese trabajo. Si pensamos en extender la obra, tenemos que pensar en extendernos en obreros. Bernabé era un obrero. Y si le tengo que poner un título a mi tema, le pondría 3 pilares que califican a un discípulo obrero. 3 elementos indispensables que no pueden faltar, que habilitan a alguien a hacer la obra y a servir a Dios. Esto sería como una pirámide que tiene 3 caras.
o mejor llamado un prisma triangular que tiene 3 caras, que cada una sostiene a la otra, cada una alimenta a la otra, y las 3 forman un conjunto, que es de lo que yo quiero hablar. 3 elementos fundamentales. Porque sin obreros calificados, el propio peso de la obra derrumbará la obra. La obra necesita esfuerzo, compromiso, sacrificio. La obra tiene mucho de alegría, de gozo, de felicidad, como nos contaba Alfredo, por ver este chiquito, pero también la obra tiene momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de traición, momentos de desencanto, y necesitamos hombres y mujeres calificados para poder llevar adelante este proyecto, que es el proyecto de tener una gran familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Obreros calificados para que el propio peso de la obra no derrumbe la obra. Básicamente pensamos, cuando hablamos y pensamos en poner a alguien en funciones, y no estoy refiriéndome a funciones de gobierno, pastores, líderes, encargados de algún área, aunque también me refiero a eso. Estoy pensando en ese sencillo discípulo que se acaba de convertir, que tiene que aprender desde su primer día en el Señor que Él es un obrero, que Dios lo llamó para realizar una obra. Dios lo libró de la esclavitud del pecado y ahora lo hace siervo de la justicia, siervo del Señor, y está llamado a ser discípulos a las naciones. Jamás dejemos pasar la oportunidad de enseñar a los discípulos en sus primeros pasos que ellos son obreros. Ellos estarán en formación porque son nuevitos, pero obreros al fin. Dios hace de la iglesia un reino de sacerdotes. Amén. Un reino de obreros, una nación de discípulos. Y básicamente los 2 elementos que califican a un obrero, hemos dicho que uno de los elementos es su estatura espiritual, que tiene que ver con el fruto del Espíritu, que tiene que ver con un carácter formado. El fruto del Espíritu es la consecuencia del Espíritu en mí. Y tiene 9 rasgos, que es la descripción de un carácter: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Es la autodescripción del carácter de Jesús. Jesús era así. Y nuestra meta es que la imagen de Cristo sea impresa en nuestras vidas, y eso es producido por el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu hace eso. El carácter, la estatura espiritual, lo que la persona es en su vida, en su conducta. Un elemento que califica a un obrero. El segundo elemento, hemos dicho, es la gracia ministerial. Su habilidad para hacer la obra. El fruto que él lleva con los dones que Dios le ha dado. Estatura espiritual, gracia ministerial. Son 2 elementos a los cuales debemos ir introduciendo a los discípulos y estar nosotros desarrollando estas áreas en nuestra vida para poder ser obreros calificados para el servicio que el Señor nos ha llamado. Estatura espiritual, gracia ministerial. Cuando el Señor pensó en una iglesia enviada al mundo, Él dice:
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y allí habla lo que nos habló Jorge, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero él pensó, un testigo es alguien impactado, impresionado, que cuenta un hecho, que está dispuesto a morir, porque la palabra original para testigo es mártir. Alguien que está dispuesto a morir por la causa. No era un hombre que solamente iba a contar un hecho, sino que iba a contar un hecho hasta las últimas consecuencias, y si era necesario morir por ese hecho en el cual estaba involucrado y estaba contando. Y para eso dijo, tienen que esperar recibir poder. Y habló de que el Espíritu Santo iba a venir sobre el discípulo obrero. Y el Espíritu Santo venía con dos elementos, produciendo fruto y dando dones. Produciendo el fruto de una vida transformada que muestre cómo es Dios en su carácter, y dando herramientas para poder realizar la obra y echar fuera demonios y sanar a los enfermos y hacer discípulos y predicar el Evangelio con denuedo y con sabiduría, que son los dones del Espíritu Santo. El fruto y los dones, ambos en conjunto, forman a un testigo. Y ahí está el fruto, la estatura espiritual, y los dones, la gracia ministerial. ¿Me van siguiendo? Amén. Dos elementos básicos que califican a un obrero. Hace unos años, Ángel Negro de Paso, en una charla que tuvimos, charlando sobre los obreros, me dijo, hay un modelo de obrero que tenemos que redescubrir. Y me dijo, mirá Bernabé. Y me dio un pasaje. Me dice, mirá lo que dice de Bernabé. Y leí el pasaje y me quedó dando vueltas y vueltas. Y hoy quiero hablar de eso. Y quisiera que pudiéramos leer Hechos capítulo 4, versículo 36. Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Yo me quiero detener en el pasaje que dice que Bernabé era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Pero antes de meterme en el tema, quiero mirar un poquito quién es, quién era este modelo de obrero, Bernabé. Hechos 4:36. Si podemos lo leemos juntos, dice así. Entonces, José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre. Acá es la primera vez que en las Escrituras aparece Bernabé. Dice que Bernabé no era Bernabé. Habla de un tal José, levita, natural de Chipre. Un hombre que por su manera de vivir hizo que los apóstoles se les ocurriera ponerle un apodo, un sobrenombre. Le dijeron, vas a ser José, pero vas a ser Bernabé. Y de allí en más, ya no se lo conoce más como José, se lo empieza a conocer como Bernabé. Los apóstoles le cambiaron el nombre por rasgos que tenía en su manera de ser. Acá tenemos la primera vez que es mencionado, y lo primero que vemos es que su nombre es cambiado. Muchas veces en la Biblia parece que los nombres son cambiados. Los nombres tenían una gran significancia en las Escrituras. Y muchas veces el nombre se refiere a la persona, a lo que es, al carácter de la persona. Los nombres de Dios nos describen a Dios. Por eso Pedro no era Pedro, era Simón, que Víctor nos enseñó que significaba alguien que era un flojo, un tembladeral, un flan, todo flojo, todo allí sin convicciones. Y Jesús le dice, y ahora serás
piedra. Y le habla, le cambia el nombre. Saulo pasó a ser Pablo y este José pasó a ser Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Algo dijo Gustavo, justo estábamos en la misma nota. Bernabé es un nombre compuesto que empieza, es Bar y Nabé. Pero ese Nabé es con B corta, el Bernabé es con B larga. Bar significa hijo de. Nabé significa hijo de la profecía, o como dice la Biblia, hijo de consolación. Bernabé es Barnabé, hijo de la consolación. Evidentemente el carácter de Bernabé era un hombre que continuamente veía al que estaba con alguna necesidad de ánimo, de consuelo, el que estaba marginado, el que quedaba rezagado, y este hermano estaba siempre animando, consolando, dando fuerzas, acercándose al más débil y poniéndose al lado para ayudarlo a salir. Y los apóstoles estaban allí y le veían moverse y dicen: ¿a quién te hace acordar este hermano? Mira qué actitud, mira qué carácter, mira qué ánimo pronto para ir y estar cerca de aquel que está apagado, el que está medio debilucho, aquel que ha dado pasos para atrás. Siempre está consolando. Y le pusieron el hijo del consuelo o el que consuela. Es interesante que esta expresión Nabé en el griego es sinónimo de otra palabra que cuando la diga les va a sonar conocida. Es sinónimo de la palabra paraclesis. De allí viene la expresión paracletos, que es el Espíritu Santo, es el ayudador. O sea que Bernabé o Barnabé puede ser tranquilamente traducido como el Hijo del Espíritu Santo, aquel que cumple la misma función que el Espíritu Santo, que consuela, que anima, que exhorta, que se pone al lado, que llora con el que llora, que ayuda al débil, que siempre está dispuesto para cuando alguien necesita a alguien, allí está él. Bernabé era alguien que se le habían caído las piedras de la mano. No era un acusador, sino que era un consolador. El Hijo del Espíritu Santo. ¡Qué sobrenombre! ¿De qué manera habrá vivido este hombre? ¿Qué manera habrá impactado a sus compañeros de milicia? Esto es un nombre casi sagrado, Hijo del Espíritu Santo. Pobre Bartimeo, le decían el inservible, el que no sirve para nada. Pero este era otro, un hombre transformado, un hombre lleno del Espíritu de Dios, un hombre que manifestaba los rasgos de Dios, el Hijo del Consuelo, el Hijo del Espíritu Santo, el Consolador o el Animador. Otra versión dice Bernabé, acá dice varón bueno, ya vamos a llegar. Otra versión dice Bernabé, el de corazón grande. Y se refiere a la amplitud que tenía Bernabé para incluir a otros dentro del círculo de su vida. Era todo lo contrario a aquellas personas que enseguida desechan con una crítica destructiva, descalifican, separan. Rápidamente por algo que han hecho o dicho ya pierden valor y ya se los desestima. Bernabé era todo lo contrario, era alguien de corazón grande que siempre estaba tratando de incluir a otros para sacarlos adelante. Esa es la función del Espíritu Santo, viene a ponerse al lado, a agarrarnos y ayudarnos a salir. Es el abogado, el que defiende. Bernabé tenía esta actitud de defender, no defender lo indefendible,
Pero defender la estima del hermano, defender la honorabilidad del hermano, defenderlo, protegerlo, rasgo de un discípulo, de un hombre de Dios, que los apóstoles vieron y le pusieron este mote: el hijo del Paracleto, el hijo del Consolador. Cuando vi esto me puse a pensar, si mis hermanos me tendrían que poner un apodo, ¿cuál sería? Si mis amados hermanos pastores, que son colaboradores de obra, compañeros, tuvieran que ponerme un sobrenombre, ¿qué dirían de mí? Si mi discipulador tendría que darme un sobrenombre, Hugo, ¿qué me pondría? Si mi esposa y mis hijos tendrían que decir algo de mí, ¿qué me pondrían? Te digo que me temblaron las piernas. Qué manera de vivir, que despertó un elogio que no fue pasajero, sino que fue permanente, porque de allí en más, cada vez que lo llamaban, le decían Bernabé, hijo del consuelo, hijo del Espíritu Santo. No fue fugaz, no fue en un momento que dijo, che, qué bueno, sino que fue algo permanente en la vida de este varón de Dios. Si tuvieran que ponerte un sobrenombre, ¿qué te pondría? Yo digo, qué piropo que le pusieron a Bernabé. Dice la Biblia que era levita, natural de Chipre. Simbólicamente un levita era un adorador. Y el Padre está buscando adoradores. Se ve que no se encuentran fácil. No dice que busca pastores, ni profetas, ni evangelistas. No dice que busca músicos, no dice que busca misioneros. Él dice que busca adoradores. Porque se puede estar caminando sin ser adorador, estar en la iglesia sin ser iglesia, sin ser adorador. ¿Qué es un adorador? La expresión literal para adorador es aquel que tiene la frente en la tierra. Es alguien que se arrodilla y pone o se postra y toca su frente con la tierra. Es la expresión externa de un adorador. Pero también es la expresión interna del adorador. Yo puedo estar físicamente inclinado con mi rostro a tierra e interiormente parado en mis propios proyectos y planes y actitudes y pensamientos, y tomar una postura externa de un adorador sin ser un verdadero adorador. Por eso la Biblia dice que el Padre busca verdaderos adoradores. Si dice verdadero es porque hay falsos que le adoran en espíritu y en verdad. Bernabé era levita. ¿Qué me dice a mí? Que él era un adorador. El adorador es un hombre enamorado, pegado a Dios, pero básicamente el adorador es un hombre que se postra en su espíritu y allí se queda. Le decía a los hermanos hace un tiempo en el grupo que por qué no prueban la postura física de postrarse en tierra aunque sea una vez. Yo sé que podemos adorar a Dios parados, sentados, caminando, sí, está todo bien y es válido. Pero mira, hermano, cuando vos te inclinás y pones tu frente en tierra, algo adentro cambia. Próbalo. Si no lo probaste, esta noche o mañana a la mañana o ahora cuando vuelvas, cuando tengas tu tiempo a solas con Dios, probá de tener un ratito postrado allí con la frente a tierra. Vas a ver que es distinto. Algo adentro parece que se quiebra porque hasta tomás plena conciencia de que tenés que estar allí abajo para poder estar con Dios.
Ahora no podemos estar físicamente todo el día allí, porque hay que ir a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Me levanto muy despacito. No sea cosa que cuando me levante rápido también se me levante el espíritu. Que el espíritu quede allí, humillado, postrado, y con esa actitud voy al trabajo, con el espíritu postrado. Con esa actitud voy a la oficina, con esa actitud voy a la facultad, con esa actitud tal vez voy a visitar a alguien, voy a ver a un enfermo, tal vez con esa actitud recibo a un discípulo. No sé lo que tenga que hacer en el día, pero cuidado que el espíritu quede allí abajo. Por fuera estamos haciendo muchas cosas. Ahí están sentados, yo estoy parado, uno maneja, va, viene, pero el espíritu allí abajo. Amén. No es mi tema, no me quiero meter por acá, lo digo así de pasar. Era un adorador. También dice que era un levita, pero dice que era de Chipre. Y según escuché una vez de un hermano que habló de Bernabé, él decía que Chipre era una tierra rica de minerales y sumamente fértil. Y en esa isla los terrenos son muy caros. Y acá dice la palabra que Bernabé, versículo 37 del que leímos recién, de Hechos 4:36, versículo 37, dice, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Era un terreno caro, era un terreno valioso, era una heredad. Él la vendió y sin problemas puso el dinero a los pies de los apóstoles. Era un hombre generoso, un hombre que entendía que sus finanzas estaban a servicio del reino. Jesús era el Señor de su dinero, no solamente era un adorador, sino era Jesús el Señor de sus bienes. Era un discípulo, características básicas de cualquier hermano, cualquier discípulo del Señor. Era un hombre generoso. Si estamos pensando en obreros, no podemos pretender o pensar en promover a alguien a la obra que sea egoísta. Porque el obrero tiene que ser generoso, sí o sí. Cuando hablo de obrero, hablo del discípulo que recién entra, tiene que aprender esta lección. Porque el obrero tiene que ser generoso con su tiempo, con su descanso, con sus bienes. El discípulo es una persona que tiene que estar dispuesta a renunciar a quitar de lo suyo en beneficio del reino o en beneficio de los demás. Él tenía una heredad en un lugar valioso y la vendió y la puso a los pies de los apóstoles diciendo, dispongan. Era un hombre que abrió la mano, un hombre generoso. La obra tiene que ser llevada adelante por hombres y mujeres generosos. Hay que sacrificar descanso, hay que sacrificar tiempo, hay que sacrificar tal vez bienes. Y algunos hermanos han sacrificado la salud, hasta la vida, por servir al Señor. Rasgos de Bernabé. Pasemos al capítulo 11 de Hechos, versículo 20 al 22. Dice así, versículo 20. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Acá aparece la primera iglesia totalmente gentil que estaba iniciándose. La noticia llega a los apóstoles que estaban en Jerusalén y ellos dicen, ¿a quién vamos a enviar? Ya sabemos, hay discípulos nuevos, hay un gran movimiento del Señor,
hay que animar, hay que afirmar, hay que consolidar y hay que dar impulso a la obra. Mandamos a alguien que tiene un carácter formado, que tiene un distintivo, que es parecido al Espíritu Santo. Mandamos a Bernabé, y allí lo enviaron a Bernabé, a Antioquía. Versículo 23, dice así: cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé estaba en Jerusalén. Según los historiadores, en aquella época Jerusalén era una ciudad que tenía 200.000 habitantes, y según los comentaristas dicen que ya 100.000 de esos 200.000, o sea, el 50% de Jerusalén, ya era discípula del Señor. O sea que había un tremendo avivamiento. Pensemos hoy el 50% de Rosario bajo el reino de Dios. Un tremendo avivamiento, un tremendo mover de Dios, de expansión, de respaldo del Espíritu Santo. Y Bernabé es sacado de este gran avivamiento y lo mandan a una obra que recién comenzaba. Y él apenas llegó, sus ojos lo primero que captaron no fueron los errores, lo que faltaba, las cosas mal hechas, porque en toda obra hay de todo, porque son hombres los que están adelante, y hay errores, hay cosas mal hechas, hay situaciones que no están bien resueltas. Él cuando llegó, lo primero que vio fue ver la gracia de Dios, y se alegró, se regocijó. Esa expresión "se regocijó" es dar un salto de alegría. Tenía un ojo bueno. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, ¿cuánto más serán tus tinieblas? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. El ojo bueno logra ver la obra de Dios a pesar de todo lo demás. Lo primero que vio fue la gracia de Dios. Se regocijó y después hizo su tarea. Exhortaba a los hermanos a que con pureza y firmeza de corazón sirvan al Señor. Hermanos, la iglesia está hecha de personas imperfectas. Dios no terminó la obra en vos, ni terminó la obra en mí. Yo he cometido y voy a seguir cometiendo infinidad de errores. Y tú has cometido y vas a seguir cometiendo errores, porque Dios no terminó la obra contigo ni la terminó conmigo. Y al estar tan relacionado con las personas, si tengo un ojo crítico, siempre veo todo lo malo, y mi lengua lo único que hace, te arrimas a alguien y ya en 10 minutos te hablo mal de 5. ¿Viste viste aquello, viste lo que se pasó, viste lo que hizo? Y es todo, todo se cae. Por favor. Solo es crítica, solo es queja, solo está todo un panorama negro. No digo de que no veamos lo que hay que ver. Por supuesto que tenemos que ver, corregir, actuar, señalar, encauzar. Pero tengamos un ojo bueno. Bernabé lo primero que vio fue la gracia de Dios. Dios allí está obrando y Él prometió edificar la iglesia. Si Él está obrando, me quedo tranquilo. Descanso, tomo una postura de fe y después hago mi trabajo, porque Bernabé hizo el trabajo. El hijo del consuelo, el hijo de la profecía. Cuando te relacionas con alguien, amado, ¿qué es lo primero que ves? Si alguien se convierte, es porque la gracia de Dios está allí. Es porque Dios comenzó a meter su mano y a trabajar en la vida, por eso está. Porque tuvo sed
porque tiene expectativas, porque algo adentro le pasó y está tratando de buscar a Dios. Seguro que tiene un millón de cosas para cambiar. Seguro, porque viene del mundo arruinado. Pero trata de percibir la gracia de Dios y trabajar desde allí al resto de las cosas que tienen que ser corregidas. Pero cuando yo veo a Dios, trabajo con fe, trabajo con ánimo. Si Dios está obrando acá, esto va a cambiar, esto va a salir adelante. Él prometió edificar su iglesia. Si no logro ver la gracia de Dios, todo se cae, todo es negativo, todo es malo. Miremos con fe. Creámosle a Él que dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia son personas. Él va a edificar a tu hermano. Él me va a edificar a mí, lo va a edificar a Alfredo, lo va a edificar a Néstor, lo va a edificar a Maxi. Él nos va a edificar, amén. Sin dejar pasar, sin permitir pecados o cosas que no tienen que estar en medio nuestro. Tratemos de mirar como miraba Bernabé, viendo la gracia de Dios obrando, amén. Modelo de obrero. Se regocijó y después hizo su trabajo, exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. La traducción inglesa dice, no lo voy a decir en inglés porque no lo sé pronunciar, y allí estoy mirando por acá, veo algunas traductoras que me van a, entonces no lo digo la expresión nada más. ¿Saben qué quería decir? Exhortaba a que se abracen con el Señor. La expresión es adhiéranse, péguense, abrácenlo. Cuando yo abrazo estoy totalmente pegado porque no lo puedo abrazar de lejos, lo abrazo bien cerquita. Él hizo su trabajo, empezó a edificar las vidas y primer elemento que tenemos que poner en una vida es que se pegue a Dios para que Dios comience a obrar. Animaba a los hermanos a pegarse, a adherirse, a abrazar al Señor. Un obrero que hizo su trabajo después de ver la gracia de Dios y regocijarse. Un obrero que edificó la iglesia. Y después de esto dice los tres pilares que yo quiero mencionar. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y fe. Lo primero que destaca la palabra era varón bueno. El orden en la Biblia no es un orden caprichoso. No pone primero porque se le ocurre. Todo tiene una intencionalidad. Está planeado por Dios. Lo primero que pone es varón bueno. Esa expresión bueno está destacando el carácter de Bernabé. Señala el carácter, la estatura espiritual de Bernabé, lo que hoy decíamos, la estatura espiritual, lo que él era, lo que el Espíritu Santo había producido como fruto. Varón bueno. Ya dije recién que otra versión dice varón de corazón grande. Esa expresión bueno es la expresión ágatos, que significa que es algo que genera beneficio en los demás sin contar el costo. Es alguien que está dedicado a generar beneficios en otros. Ha salido del egoísmo y está pensando en hacer bien a los demás. Bueno, así es Dios. No decimos Dios es bueno. Dios está dedicado a trabajar, a bendecirte, a transformarte, a llevarte adelante, a colmarte de bendiciones, porque Dios es bueno. Y Bernabé tenía este rasgo, un carácter, varón bueno, destaca una virtud de carácter. La palabra carácter en la Biblia es carácter, con J, y significa marca. La marca de Dios en el hombre es el carácter transformado. Si Dios
dejó algo en vos, tiene que dejar un carácter. Es la marca del toque de Dios. No es la elocuencia en compartir un mensaje, ni siquiera es el fruto de la obra. Porque hay gente que tiene una vida doble y tal vez gana a otros. Porque Dios usa a quien quiere y como quiere en su soberanía, pero Dios no aprueba a todos. Dios aprueba a aquel que tiene un carácter santo, un carácter como Él. Lo primero que destaca es el carácter, porque el carácter es la base, la plataforma del servicio a Dios. Marca, imagen es marca. Cuando Dios visita a alguien, lo marca, y lo primero que debe cambiar es el carácter. Hermanos, no es posible que ya hace un tiempo que estemos en Cristo y sigamos con problemas de enojos. Y bueno, soy así. No, no está bien. No tienes que ser más así, porque hay una marca que el Espíritu Santo quiere poner. Es lo primero que pones, amor. ¿Qué es eso de decir, y este tiene un carácter? ¿Qué carácter? Que busque a Dios, que se acerque a Dios, porque Dios marca a sus discípulos. El fruto del Espíritu, la consecuencia del Espíritu en mí es amor, gozo, paciencia. Y yo no tengo paciencia, te falta intimidad con Dios. Si Dios cambia algo, cambia el carácter. Un obrero que no tiene un buen carácter está descalificado. Cuando la palabra de Dios en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo, en Tito, da los rasgos de aquellos que tienen que estar en funciones de gobierno, todos los rasgos que da, salvo uno, son rasgos de carácter. Y el único que da de gracia ministerial es apto para la enseñanza, porque tiene que transmitir con claridad el mensaje de Dios. Pero el carácter es lo principal. Hay que ser para poder hacer. Es más importante ser que hacer. Por eso pone primero, varón bueno. El carácter es la plataforma, lo que da credibilidad a mi mensaje. Voy a hablar de un Dios de amor y tengo problemas con el enojo, con el maltrato. Ando siempre con la vara en la mano. ¿De qué amor me hablas? Hablo de amor, no hablo de permisividad. El amor también corrige y el amor pone límites. Pero la nota principal del amor no es la vara, no es la crítica. El amor es diferente. Dios te trata siempre con la vara, siempre con la crítica. Mirá si Dios tuviera que ser así con nosotros y vería lo malo. ¿Quién está acá esta mañana? Nadie. Sí. Señor, ¿quién califica? Nadie. Varón bueno es un pilar, es un fundamento que no se puede pasar por alto. Ahora, esto se desarrolla. Yo entiendo que tenga problemas de carácter, de enojo, uno nuevo, uno que va madurando, que está tratando con el carácter, pero cuando pasan años seguimos igual. ¿Está bien? No está bien. No está bien. Uno de los mayores problemas que hay en la obra es por problemas de relaciones entre los obreros. No es por falta de capacitación, no es por falta de dones, porque Dios actúa. Es por problemas de carácter, problemas de relaciones, porque falta espiritualidad. Si ando en el Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, bondad, fe, dominio propio. Y no puedo parar de hablar mi lengua. Dominio propio. Y no lo hago yo, lo hace el Espíritu en mí, porque es fruto del Espíritu Santo. Pero yo tengo que estar allí como un adorador, con el Espíritu allí abajo, para que Él me pueda transformar. Se entiende de los nuevos. El carácter afirma la obra o derriba la obra.
¿El carácter es lo que me abre puertas hacia los demás o el que me las cierra? ¿Quién quiere estar con alguien que siempre te está dando con un caño, que no lo podés corregir, que no le podés decir nada, que está siempre con cara de malo? Y bueno, algunos se arriesgarán, pero hermano, te da cosa, vos te vas a arrimar y decís, y le digo, no le digo, pero siempre, esta vez que siempre reacciona mal, y tantas veces toma las cosas mal, que los hermanos lo empiezan a evadir. Pero vos sabés a veces cómo contesta, sabés cómo reacciona, no le diga nada, dejemos, pasa otra cosa. No está bien, no está bien. ¿Quién quiere acercarse a alguien que siempre está con la vara? Con uno que es difícil de tratar, que contesta mal, que es difícil de corregir. A mí, la verdad, no me dan ganas. Esa persona me aleja. Y si soy un inconverso, ni hablar. Varón bueno. Primer elemento del carácter básico de un discípulo. Cuando hablamos de carácter, hablamos de principios morales, de integridad, de respeto, de justicia, de misericordia, de dedicación, de diligencia. Hermanos, cuidado con derrumbar con nuestra vida lo que edificamos con nuestros dones. Habla tan bien, pero vos sabés que fui a la casa y vos sabés que me parecía tan bien, pero cuando lo empecé a conocer, cada cosa. Algunos derriban con su vida lo que edifican con los dones. Cuidado, no está bien. Tenemos que devolverle la credibilidad al Evangelio. Jesús, todo lo que dijo, hizo. Él era coherente. Hace unos días salió el presidente iberoamericano de Cáritas, un obispo de Buenos Aires, descubierto en México con una mujer en un hotel 5 estrellas, y él manejaba las finanzas de Cáritas. Ayer vi una revista, ¿saben qué dice? Sin vergüenza. Los mundanos perciben la falta de coherencia. Y ahora que ese hombre venga a predicar el Evangelio, a ver quién lo va a escuchar. La coherencia entre lo que digo y hago afirma el mensaje, le da credibilidad al mensaje. Dichos y hechos que vayan a la misma dirección. Mi mal carácter me desacredita. El buen carácter afirma lo que estoy hablando, lo que estoy viviendo. Sin carácter no hay obrero. Sin carácter no hay obrero. ¿Entendemos que esto es un proceso? Y todos tenemos situaciones del carácter, pero a medida que pasa el tiempo tienen que ir superándose. No podemos estar igual después de un tiempo igual que al principio, porque uno viene totalmente destruido, el carácter viene arruinado, ninguna marca de Dios hay, está la marca del pecado, los rasgos del pecado, las consecuencias del pecado. Y bueno, estoy al principio, empiezo, pero tienen que empezar a aparecer los rasgos del carácter de Jesús, porque el Espíritu lo hace. Amén. Con esto no hablo de impecabilidad, hablo de irreprensibilidad. El obrero del Señor debe ser irreprensible, y aunque le dice a los pastores, no hay dos niveles de espiritualidad, pastores y discípulos, porque todos tenemos que llegar a ser como Jesús. Tenemos que llegar a ser irreprensibles. ¿Saben qué es irreprensible? Que no haya nada que te pueda enseñar. Vos, si vos mentiste, vos me decís a mí, mirá lo que sos en el trabajo, vos, y me señalan. Irreprensibles.
Varón bueno destaca su calidad de persona, su calidad humana. Significa que es una persona que pasó por la cruz y conoce el trato de Dios, que no tiene envidia, acá quiero decir algo, ni prejuzga. Ni prejuzga. Qué fácil hablamos de lejos. Qué fácil hablamos con la mitad de las cosas conocidas. Escuchamos una campana y tomamos partido y hemos escuchado la mitad sin escuchar la otra. No se puede tomar partido con la mitad de las cosas conocidas. Hay que saber todo el panorama. Y si no lo sé, no juzgo sobre la situación. Porque no sé, me faltan elementos. Hermanos, tantas veces yo he juzgado algo sin conocer. Me han contado algo que escuchó de otro y yo tomé postura. Y está mal. Me lo digo a mí y te lo digo a vos. Está mal. Una persona contó lo siguiente acerca de que a veces interpretamos mal las situaciones. Él contó esto. Él viajaba en un colectivo y contó que una mujer en un colectivo, junto con él, viajaba con 3 hijos. Estos 3 chiquitos estaban haciendo un escándalo terrible, molestaban a la gente, se paraban, gritaban, escupían, pataleaban, tremendamente maleducados. Y yo me puse rabioso, dice esta persona. Y dije, qué barbaridad la madre que no le pone límites a los hijos. ¿Cómo puede permitir que pase esto? No se lo dije, pero lo pensé. Y tomé partido diciendo, qué mala madre. Y en un momento la mujer se vuelve hacia mí y me dice, acaba de morir mi esposo y voy al hospital a recoger sus cosas. Mis hijos se acaban de enterar. Y él dijo, de golpe mi rabia se transformó en misericordia. Juzgó, tomó partido y postura sin conocer la situación. Cuidado, hermanos, no es justo hacer esto. No juzgues a otros de lejos, yo lo hago y pido perdón. Y si me ves hacerlo, señálamelo. Pero somos fáciles, rápidos para criticar y juzgar y enseguida desacreditar. ¿Quién soy yo? ¿Qué autoridad moral tengo? Si yo hago lo mismo también. Ahora, seguramente a vos no te gustaría que alguien conociendo la mitad de tu historia tome partido. Vos diréis, ¿por qué dice esto si no me conoce? ¿Por qué habla así si no sabe quién soy? Si no sabe qué es lo que me pasa, qué es lo que me siento, qué es lo que siento, ¿qué dice? Varón bueno es un hombre que no prejuzga sin tener la totalidad de los elementos. Varias veces me ha tocado pedirle o decirle alguna cosa a Beto y le he dicho y Beto me dice, a ver, quiero saber un poco más. Y él pide datos y él dice, porque no tengo la totalidad de los elementos. Y siempre me ha parecido un hombre tan sabio, tan valioso entre nosotros. Siempre cuando hablamos un tema esperamos su opinión. Él es callado, él no es el primero que opina. Generalmente es uno de los últimos que opina y si no le preguntamos a veces... Pero él va tomando elementos. Y si no tiene todos los elementos, prefiere no opinar. Qué bien me ha hecho, cómo me he sentido acusado. Él no lo hace a propósito, él lo hace lo correcto. Yo a la luz de él me digo cuánto tengo que cambiar. No prejuzga. Dice 1 Timoteo 3:3 que el obrero no debe ser pendenciero. La expresión es golpeador. Se refiere a aquellos que de manera verbal imponen su autoridad. Indudablemente el discípulo que es así, que tiene problemas con la lengua, que no la puede refrenar, casi, esto lo digo yo, está descalificado. Toda palabra o acción iracunda, intimidatoria, irritante o de mal genio están prohibidas para el cristiano, son pecados. Pablo dice no iracundo sino amable.
Esa palabra amable es epieques. Esa palabra epieques significa tiene presente lo bueno en vez de lo malo. Un ojo bueno, que no pasa por alto lo malo, pero que desde lo bueno va hacia lo malo. Es alguien que tiene presente el bien que ha recibido en vez del bien que ha hecho. No está siempre presente con todo lo que él hace y sirve, al contrario, tiene presente siempre lo que hacen por él. Entonces lo mantiene humilde, lo mantiene tranquilo, lo mantiene agradecido, no iracundo, sino amable. Ser bueno significa ser leal. Ser leal, uno de los aspectos es ser reservados. Cuando alguien abre el corazón, ser leal y no contarlo a otros. Hay hermanos que nos cuentan situaciones especiales, duras, difíciles. Tenemos que guardarlas. Si él quisiera que todos nos enteremos, lo pone en Facebook y enseguida nos enteramos todos y no abre el corazón al discipulador. Hermano, sé reservado. Cuánto valoro la reserva que Hugo tuvo cuando yo conocí al Señor. Cuánto lo valoro. Fue tan vergonzoso abrir mi corazón cuando Dios vino con su Espíritu Santo y me reveló la miseria de lo que había en mí. Tan vergonzoso que había cosas que le contaba sin mirarlo. No me animaba a mirarlo. Pero yo volví a ir a su casa tranquilo porque sabía que él mis cosas no las contaba. Si yo hubiera imaginado que algunas de esas basuras que abrí las hubiera conocido Cecilia, no hubiera ido más a la casa. Me hubiera sentido traicionado. Muchos hermanos entre nosotros a veces se sienten traicionados. Porque yo le cuento algo a Alfredo, abriendo mi corazón, en medio del dolor de una crisis. Y viene Néstor y me dice, che, ¿cómo estás con este tema? ¿Qué? ¿Y vos cómo sabés? Estoy llorando por vos. Gracias, pero ¿cómo sabés? ¿Cuántos saben? Lo que conté me causa dolor, me tiene mal. No lo abras, no lo cuentes, no está bien, ni a tu esposa, menos a tus hijos. El hombre bueno es leal y es reservado. ¿Por qué tiene que enterarse mi esposa de lo que me cuenta un discípulo a mí? Me lo cuenta a mí, no a mi esposa. Y hablamos todo con mi esposa. Y ella me dice, ¿qué tal hoy con los muchachos? ¿Qué hablaron? Tenemos claves. Cuando yo digo tema de varones, ella no pregunta más. ¿Qué tal con las chicas? ¿Cómo te fue? Tema de mujeres. Ya está. Me dijo, no te puedo contar. Listo. ¿Para qué me tengo que enterar? Si no me lo hubieran venido a contar a mí. O mis discípulos a ella. Hermano, el que se siente que algo que abrió en confesión, que abrió en intimidad, que otros lo saben, se siente traicionado. Pregúntale cómo se siente cuando se entera que otros saben. Cuidado con contar cosas en la mesa. Mira, Ángel Negro la otra vez, hay un videíto que está en internet, dijo una frase que me mató. Él dice, hablando de la crianza de los hijos, él dice, muchos hijos se pierden en el auto. ¿Qué? ¿Saben por qué? Porque los hermanos vuelven a casa en el auto y ahí empiezan a contar, a criticar, y los hijos escuchan y después dicen, a esta iglesia no quiero venir más. Muchos se pierden en el auto por no ser reservados. La lealtad es ser reservado. ¿Cómo te enteraste? Que tengo tanta confianza
Pero a mí qué me importa la confianza que vos tenés con él. Yo no quiero que lo sepas. Si no, hagamos una línea acá, a ver, todos los domingos con un megáfono, a ver, pasemos todos a contar, todo, que todos se enteren de todo. No. Sino el discipulado es la institucionalización del chisme. Porque todos tenemos un mejor amigo. Yo no le cuento a nadie, le cuento a Alfredo solamente. Pero Alfredo tiene su amigo y le cuenta a Mariano, y Mariano le cuenta a fulano, y fulano mengano. Y cuando quiero acordar, quedó entre nosotros 300. Cuidado, amados. Ser leal es saber guardar confesiones. Ser leal es saber guardar problemas o situaciones de los hermanos que nos abren su vida. Ahora, si hay dudas, si sobre lo que me cuenta tiene que ser tratado de otra manera, le pregunto, mirá, esto que me decís, me parece que me sobrepasa. Quisiera pedir un consejo, ¿me permitís? Que él sepa que lo voy a abrir. Mira, esto me gustaría charlarlo con Hugo, ¿qué te parece? Y no, pero sí, mira, es importante y lo trato de convencer de que es necesario que lo abramos a otro. Si es discípulo va a decir, sí, abrilo. Y si hay pecado de disciplina, tratar de convencerlo al que confiesa de la necesidad de abrirlo. Y si él no lo quiere abrir, sí lo tenemos que abrir. ¿Está bien? Las cosas personales, nadie se tiene que enterar, porque lo está abriendo en confianza. Si hay duda, le decimos que es importante, que tenemos que consultar, le preguntamos, ¿me permitís? Y lo tratamos de convencer. Si es discípulo, va a decir, sí, dale, pero quiero salir adelante. Ahora, si hay pecado de disciplina, lo tengo que convencer, y si él no lo abre, yo lo abro, porque tiene que ser tratado. Amén. Leales, reservados. Ser bueno es ser humilde. El carácter se desarrolla y si algo queremos desarrollar es la humildad. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Los pobres en espíritu, los humildes, de ellos es el reino de los cielos. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo... ¿Qué dijo Juan el Bautista? ¿Es necesario que yo? Perdón, Juan. ¿Y él? ¿Cómo dice Juan el Bautista? ¿Es necesario que qué? ¿Y que él? Y mira el apóstol Pablo. En el inicio de su ministerio, 1 Corintios capítulo 15, 9 dice, yo, que no merezco ser llamado apóstol, soy el más pequeño de los apóstoles. Una actitud, comenzó su ministerio y dice, yo no sé por qué me llaman apóstol, yo soy el más pequeño de los apóstoles, se pone de ellos como el menor. Sigue su desarrollo ministerial y más o menos en la mitad de su ministerio, en Efesios 3:8, él dice, yo, que soy el menor, soy menos que el más pequeño de los hermanos. Al principio decía, soy el menor de los apóstoles. Después dijo, soy menos que el menor que los hermanos. Fue bajando. Y al final de su vida termina diciendo, en 1 Timoteo 1:15, de los pecadores, los cuales soy el primero. Se fue abajo, fue creciendo en humildad. De los apóstoles el menor, como creció en humildad, de los hermanos soy el menor, y terminó diciendo, de los pecadores soy el principal. Fue creciendo en humildad, los rasgos de carácter se desarrollan y se puede crecer en este rasgo. Jesús dijo, aprendan la humildad. La humildad me hace disponible, la humildad me rinde para que me pueda guiar un hermano mayor y el Señor. Varón bueno, el carácter como base del servicio a Dios. Segundo, ¿qué dice? Voy muy rápido. Lleno del Espíritu Santo. Y acá ya no destaca el rasgo de carácter, acá destaca la espiritualidad de Bernabé.
lleno del Espíritu Santo, significa que es una persona que tiene diaria comunión con Dios, que ha aprendido a escuchar al Espíritu Santo, que estudia consecuentemente las Escrituras todos los días, que medita en Dios, que escucha al hombre espiritual, un hombre que tiene comunión íntima con Dios y ha sido lleno del Espíritu Santo y tiene poder. Es un hombre que se mueve en lo sobrenatural. El apóstol Pablo dijo: es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahí está la síntesis de la visión. Su parte, para lo cual también trabajo luchando, la parte de ellos, la parte de Dios, según la potencia de Él, la cual actúa. Un hombre lleno del Espíritu Santo es alguien que se mueve en la potencia de Dios, la cual actúa. Hay fruto, hay consecuencia de su servicio. La potencia de Dios es la energía de Dios, la energía de Dios, dice el original. La potencia de Dios es Dios obrando. Su potencia es ilimitada, todopoderosa. Su nombre lleno del Espíritu. Si no hay plenitud del Espíritu, no puede haber servicio efectivo. No se puede ser testigo sin ser llenos del Espíritu Santo, hermanos. Cuidado que entre nosotros y los discípulos no haya un vacío de poder. A veces se nos pasa, y pasan meses y los hermanos no han sido llenos del Espíritu Santo. Jesús lo destacó como algo fundamental: no os mováis hasta que sean llenos. Dejen todo, paren la obra, paren el servicio, quédense acá, no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo, condición básica de aquel que sirve al Señor. ¿Estás lleno del Espíritu Santo? Tus cercanos están todos llenos del Espíritu Santo. Que no se te pase por alto, que no haya un vacío de poder en la vida de los hermanos. Bernabé era varón lleno del Espíritu Santo. Y lo último que digo, para que no se vaya la hora, paso esto, es muy conocido entre nosotros. Digo que lo tercero era lleno de fe. Varón bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Varón bueno destaca el carácter. Lleno del Espíritu Santo destaca la espiritualidad. Y lleno de fe destaca la actitud o la postura con que él hacía la obra. Hacía la obra con fe. Sabía que Dios lo iba a respaldar. Toda la mañana giró en torno a esto. Dios está con nosotros. Como decía Ariel, siempre está conmigo, siempre estuvo conmigo. Yo sé que mi Redentor vive. La postura de fe que necesitamos para ver a Dios obrar. La fe le abre los canales a Dios para que Dios pueda actuar a través de nosotros. Jesús jamás reprendió a nadie por tener mucha fe. Al contrario, reprendió a los que tenían poca fe. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Alentemos la fe, velemos que no gane el desánimo la vida de los hermanos y nuestras propias vidas. La fe es una postura delante de Dios que le dice: yo te creo, todo lo que dices es verdad, y me lanzo confiado en que si Dios habló, Dios lo cumplirá. La fe es una postura frente a la vida, enfrentando las situaciones diarias, a los problemas, la vida familiar, las propias limitaciones, creyendo que Dios está conmigo. Y la fe es una postura delante de Satanás, sabiendo que existe, que pone trabas, pero que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Amén, sé que existe, pero está vencido y Dios me ha dado la victoria. Amados, Jesús dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: córrete y échate en el mar. La semilla de mostaza yo hace muchos años traje para repartir.
La más grande tiene 1,5 milímetros, la normal tiene 1 milímetro. Esa semilla, dice la Biblia, que llega a ser la mayor de las hortalizas y llega a ser árbol. Y según los estudiosos dicen que el árbol de la semilla de mostaza llega a medir 3,5 metros o 4 como excepcionalmente. Pero el promedio es 3,5 metros. Hago una matemática sencilla. De 1 milímetro a 3,5 metros, ¿cuántos milímetros hay? A ver los profesores. ¿3.500? ¿Cuántos hay? 1 metro, 1 centímetro, ¿cuántos milímetros tiene? 10. 1 metro, 1.000. 3,5 metros, 3.500. El Señor está diciendo que la fe que puede puesta en nuestros corazones tiene la capacidad de crecer 3.500 veces. Está hablando de la potencialidad que tiene esa semilla que nos fue puesta en el corazón. Desarrollala, animate, largate con fe, porque Dios está con nosotros. Amén. Bernabé, varón bueno del Espíritu Santo y de fe. Bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Aleluya. Señor, ayúdanos a ser como Bernabé. Hombres buenos, mujeres buenas, de un carácter tratado, dóciles, que refrenan su lengua, que guardan, que defienden, que no prejuzgan ni critican rápidamente. Ser buenos. Ayúdanos a vivir en el Espíritu, a mantenernos en tu potencia. Y ayúdanos a estar en un nivel alto de fe, creyéndote a ti y enfrentando las situaciones de la vida y de la obra con absoluta confianza, porque tú estás con nosotros. Todo lo que hablaste, dijiste, ni una jota ni una tilde de esta ley pasarán hasta que todo sea cumplido. Señor, con absoluta sencillez, esta mañana decidimos ser totalmente crédulos para creer todo lo que dice tu palabra. Del Génesis al Apocalipsis es tu palabra. Con la fe de un niño, guardarla en el corazón. Señor, si me permites decir así, danos esta unción de Bernabé. Danos esta calidad de obreros. Ser así y reproducir obreros así, para poder llevar tu nombre a todas partes y que muchos puedan conocerte y venir al conocimiento de Jesús. Trátanos, Señor. Personalmente te pido perdón por tantas cosas en mi carácter que tienen que ser cambiadas. Ayúdanos, Señor, y guíanos. Aquí estamos, persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él
siglos. Amén. Hacia el Dios de toda gracia, que nos amó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos.